El tema que vamos a abordar se titula congruencia de triángulos. Vamos a definir la congruencia de un triángulo. Dos triángulos son congruentes y todos sus elementos son congruentes. Quiere decir si tienen relación entre sí. Para el símbolo de la congruencia vamos a utilizar una virgulilla y dos barras. Tenemos aquí un triángulo que tiene un lado, tiene tres lados. Tiene tres ángulos y tres vértices, que son los puntitos blancos. Cada uno de los vértices o ángulos los vamos a denotar con letra mayúscula. Vamos a utilizar las primeras tres letras de nuestro abecedario, ABC. Entonces, tenemos acá el ángulo A, tenemos también el ángulo B y tenemos también el ángulo C. Tenemos la línea AB o la recta AB, la recta AC y la recta BC. Es así como denotamos o nombramos cada una de sus partes. Y en conclusión, este triángulo se puede nombrar de la siguiente forma. Hacemos el símbolo del triángulo, decimos triángulo ABC. Vamos a ver casos de congruencia de triángulos. El primer caso se llama ángulo, lado, ángulo. Entonces aquí tenemos los tres ángulos de este triángulo. Tenemos tres ángulos de este otro triángulo. Y vamos a explicar acerca del criterio ángulo, lado, ángulo. Esto quiere decir que tiene dos ángulos con la misma medida y un lado también con la misma medida. Vamos a colocar este triángulo, sería ABC, y a este otro le vamos a colocar DEF. Ya teniendo esto, vamos a hacer el criterio de congruencia. Entonces empezamos y vamos a decir que el ángulo A es congruente al ángulo D. Ángulo A es congruente a ángulo D. El otro ángulo sería ángulo B, es congruente con el ángulo E. Me refiero al ángulo E y al ángulo B. Luego, con respecto al lado que es de la misma medida, decimos lado AB es congruente con el lado DE. Y entonces ya podemos decir nosotros que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Y es así como comprobamos el criterio del triángulo, el primer criterio, que es ángulo, lado, ángulo. Vamos con el segundo criterio, y en el segundo criterio sería el criterio lado, ángulo, lado. Quiere decir que van a tener dos lados con la misma medida y un ángulo con la misma medida. Tenemos aquí que la línea AB, que es esta parte, es congruente con la línea DE del otro triángulo, DE. Luego aquí nos dice que el ángulo B, que está ubicado acá, es congruente con el ángulo E, que está ubicado acá. Tenemos también que la línea BC, que es esta línea horizontal, es congruente con esta línea que es la EF. Por tener estas tres congruencias, decimos entonces que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Vamos con el último criterio, y el último criterio es lado, lado, lado. Quiere decir que los tres lados tienen la misma medida. La línea AB es congruente con la línea DE. La línea AC es congruente con la línea DF. La línea BC, que es la horizontal, es congruente con la línea EF del otro triángulo. Entonces, en conclusión, escribimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF.